La humanidad no existiría sin la memoria. ¿Te imaginas vivir tu vida sin memoria? ¿Cómo sería? Horsley responde a esta pregunta afirmando que uno no sería nada sin ella. Sin memoria no se aprende, ni siquiera se piensa. No seríamos capaces ni de atarnos los cordones de los zapatos. La memoria es el pegamento que une las vidas de todos. Cada día tomamos miles de decisiones recurriendo a esta. Por tanto, nuestra calidad de vida depende de ella. La mente humana es capaz de cosas extraordinarias gracias a la memoria y el aprendizaje. Algunos profesores dicen que la comprensión es un componente fundamental del aprendizaje. Sin embargo, en realidad, la comprensión solo es útil si se puede recordar la información. El proceso de aprendizaje empieza por recibir información nueva y almacenarla en la mente. Por ello, la memoria es crucial para adquirir conocimientos. Se podría argumentar que la memoria no es necesariamente en la era de Internet, porque se puede buscar cualquier cosa. Pero Horsley plantea una pregunta. ¿Contratarías a alguien que puede buscar información en Google o a alguien con el dominio de conocimientos indispensables? Probablemente no confiarías en un médico que consulta el manual durante una operación, porque debería tener esos conocimientos en la memoria. Mejorarla reporta muchos beneficios. Además de acceder rápidamente a la información, puedes mejorar tu inteligencia, ya que te resultará más fácil relacionar datos. Tendrás una base más sólida para ampliar tus conocimientos. La mayoría piensa que tener mala memoria es innato y que no se puede evitar. La verdad es que debes hacer las cosas de otra manera. Mejorar requiere un cambio de mentalidad. Recuerda, no existe la memoria perfecta, pero si estás decidido a avanzar, sigue hasta el final para encontrar ejercicios específicos y empezar a mejorarla. Las excusas son altamente perjudiciales para tus objetivos. Es frecuente que muchas personas se pierdan en su camino hacia la consecución de los objetivos de su vida debido a una constante falta de concentración. La concentración es la antesala para lograr la meta deseada en la vida. Una excusa es un contratiempo importante que puede disuadir tu concentración y atención. Estas excusas son las principales razones por las que aún no has dado el paso hacia el éxito. Las excusas solo tienen una función: impedir que aprendas cosas nuevas y alcances el objetivo buscado. Por lo tanto, esfuérzate por deshacerte de ellas. Imagina la persona que serías sin las excusas que te frenan. Horsley destaca las excusas más comunes: convencerse de que uno no puede hacer nada, culpar constantemente a otra persona, preocuparse por el exceso de estrés en cualquier cosa que desees lograr. ¿Cuántas veces has pensado que es demasiado tarde para cambiar o que necesitas más tiempo? Todos estos pensamientos te impiden desplegar todo tu potencial. Cuando te centras en tus límites, estos acabarán dominando tu vida. Aunque las emociones negativas forman parte de la vida, a muchos les resulta difícil procesarlas sin culpar a alguien o a algo. Asumir la responsabilidad es un reto, por lo que a menudo ponemos excusas que nos llevan a aceptar una vida mediocre. Si estás dispuesto a alcanzar tus objetivos en la vida, deja de otorgar poder a las excusas. Tus esfuerzos seguirán a lo que prestas atención. Por último, escribe las razones por las que quieres mejorar tu memoria. ¿Cómo afectará tu vida? Una idea clara de por qué haces lo que haces te ayudará a seguir los consejos y a progresar de forma constante. Abandonar las excusas, los juicios y las quejas potenciará tu memoria, mejorará la concentración y acelerará el proceso de aprendizaje. ¿Sabías que muchos investigadores confirman que la multitarea no te hace más productivo? La consultora en neurociencia Meryl Lee Springer afirma que cuantas más tareas hagas simultáneamente, más tiempo tardarás en completarlas. Además, es más probable que cometas errores. Las creencias tienen una gran influencia en la consecución de objetivos. Tu forma de pensar es un factor decisivo que puede disminuir o favorecer tu nivel de concentración. Tu percepción de ti mismo limita cómo percibes tu memoria y tu concentración. Dejar de restar importancia a tus capacidades te permite aprovechar tu enorme potencial, lo que te acercará más al éxito. La mente es el único límite que tenemos. Cuando sabemos que podemos hacerlo, es porque podemos. La buena noticia es que tus creencias son modificables, así que puedes empezar a pensar de forma diferente para conseguir más. Horsley propone 5 creencias básicas que deberías tener en cuenta para mejorar tu nivel de concentración. Mi memoria es excelente por naturaleza. Entrenar mi memoria es útil. Mi memoria es ilimitada. No existe el fracaso, solo la retroalimentación. No lo sé todo.
Muchas personas creen que la concentración es una habilidad mágica poco común. Sin embargo, Horsley no está de acuerdo y afirma que, al igual que no se nace con grandes bíceps musculosos, la concentración requiere una práctica adecuada. La concentración requiere práctica. Tomar decisiones diarias de manera consciente puede desarrollarla. Puedes introducir cambios positivos en tu vida orientando tu esfuerzo cognitivo. Por lo tanto, desarrolla tu capacidad de concentración a diario. Concentrarse no es difícil. Puedes aprender a estar aquí y ahora. Cuando estés en el trabajo, estate en el trabajo. Cuando estés en casa, estate en casa. Encuentra la paz en tu interior para alcanzar el nivel de concentración deseado. Lo primero que hay que abordar es el conflicto, porque es lo que más perturba tu mente. Es el enemigo de la concentración. Sigue estos pasos para eliminar los conflictos y conseguir más paz. Controla tu voz interior. En lugar de castigarte, fíjate en lo que haces bien y elógiate. Deja de hacer varias cosas a la vez. Tu cerebro debe dirigir toda tu atención a una sola tarea para completarla. Debes saber lo que quieres. Centra tu mente en lo importante. Deja de preocuparte. Céntrate en tus objetivos en lugar de preocuparte por todas las formas en que podrías fracasar. Lo cierto es que la concentración no aparece de la nada. Debes actuar para dominarla. ¿Sabías que muchos intentan recordar información oyéndola, pero nuestro cerebro no es bueno para recordar sonidos? La ayuda visual ayuda a retener la información hasta 4 veces mejor. Crea y conecta para aprender más rápido y ser más productivo. Muchos sueñan con tener una memoria fotográfica, lo que es un completo mito. Memorizar es muy distinto a sacar una imagen mental instantánea. Es un proceso creativo. Debes crear los recuerdos que deseas conservar. Observa cómo un libro que te gusta despierta tu imaginación, porque tanto la lectura como la escritura son procesos creativos. Puedes interpretar el texto como una película en tu mente, enriqueciendo la historia con elementos visuales, lo que te hace comprender y recordar más información. Podemos hacer que el aprendizaje sea más comprensible gracias a nuestra imaginación ilimitada. Puedes aprender a mejorar tu memoria y tu sistema imaginativo mediante el principio SEE. S. Sentidos. Utiliza todos tus sentidos para elaborar una imagen detallada. E. Exageración. Las imágenes hiperbolizadas son más fáciles de recordar. Usa el humor. E. Energización. Haz que tus recuerdos cobren vida. Haz que canten, se deformen, hablen o 1000 cosas más. Haz que aprender sea divertido. Cuanto más imagines, más aprenderás. Por ejemplo, para recordar que Atenas es la capital de Grecia, busca una frase que suene parecida, como Atenas, e imagina esa cena en una costa de Grecia. En lugar de repetir la información, combínala con tu imaginación para obtener mejores resultados. Otra forma creativa de recordar información es el método del viaje, que consiste en lo siguiente. 1. Imagina un lugar en tu mente, por ejemplo, una casa. 2. Marca puntos específicos en esa zona imaginaria. 3. Crea una representación visual de la información. El principio SEE te resultará muy útil. 4. Coloca esas imágenes en los lugares que marcaste en el segundo paso. La mayoría de los métodos de memoria utilizan la misma fórmula que el método del viaje. MLP, memoria a largo plazo, más MCP, memoria a corto plazo, igual a MMP, memoria a medio plazo. La memoria a largo plazo almacena datos que conservarás el resto de tu vida, como tu nombre o tu fecha de nacimiento. La memoria a corto plazo almacena la información entrante, como tu nuevo número de teléfono, y ayuda a la MLP a recordar grandes cantidades de información. Lo más importante es practicar estos conceptos de manera continuada. Cuanto más los hagas, más mejorarás. Relacionar pensamientos y recordar nombres y números son formas de construir una memoria creativa. Tu mente es una máquina de asociar conceptos imparable. Para concentrarte y reforzar tu capacidad de relacionar conceptos, debes ser capaz de asociar pensamientos. El aprendizaje implica relacionar información antigua con nueva y unir lo conocido y lo desconocido. Cuanto mejor comprendas una idea, más fácil te resultará relacionarla. Para crear un pensamiento vinculante que te permita construir una memoria más fuerte, haz una lista de todos los elementos que debes recordar. Conviértelo todo en una lista de palabras clave pegadizas y forma una historia bonita y con significado que lo vincule todo. Utilizar estas estrategias te ayudará a recordar la información crucial y a evitar situaciones incómodas. A muchos les cuesta recordar nombres y números. He aquí las 4 C para no olvidar nunca un nombre. Concéntrate realmente para aprender el nombre de la otra persona. Repite la presentación para asegurarte de ello.
Crea una imagen mental del nombre. Imagina a Bruce Lee montando a caballo, horse, para recordar a Kevin Horsley. Conecta y relaciona el nombre con el rostro, el lugar o comparándolo con otra persona. Capta y repite el nombre con frecuencia. Recuerda que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Dale Carnegie. Al igual que los nombres, los números también se han convertido en una parte crucial de nuestra existencia y, sin embargo, nadie nos ha enseñado una forma fácil de recordarlos. Si convertimos los números en figuras que formen letras, esas figuras pueden convertirse en palabras. El código sugiere que todas las vocales A, E, I, O y U no tienen valor numérico, al igual que las letras W y H. El 0 es para las letras S, Z o C. El 1 para T o D. El 2 para la letra N, porque se parece a la letra cuando se gira 90 grados, al igual que el 3 se parece a M. El 4 para la letra R, el 5 para L, el 6 para J o Sh, el 7 para K, el 8 para F o V y el 9 representa P o B. Por ejemplo, un número como 1310 puede formar la palabra tomates. También puedes utilizar el principio SEE para relacionar letras con números. Aunque este proceso parece complicado al principio, en cuanto lo repitas unas cuantas veces, notarás cómo mejora tu memoria. Puedes convertir fácilmente la información en arte y utilizar los métodos de memoria eficazmente. El arte es otra forma excelente de recordar información, porque ayuda a recordar de forma creativa y aumenta la asociación con los datos. Intenta convertir la información más importante en imágenes físicas o digitales para recordarla con facilidad. No solo es útil, sino también divertido. Puedes hacerlo buscando en Google Imágenes. Busca las imágenes correspondientes y ordénalas como corresponda para poder acceder a ellas fácilmente. Para hacer un collage físico, recorta imágenes de revistas o de dibujos. También puedes contratar a un ilustrador para que haga los dibujos. Construir una memoria a largo plazo con estos métodos te ayudará a recordarlos para siempre. Para conseguirlo, debes ser disciplinado y utilizar estas estrategias continuamente. La autodisciplina no consiste en privarse de algo, sino en fijarse un objetivo ambicioso y cumplirlo. Muchos piensan que lo que ocurre en sus vidas es mágico, pero no ven el papel de la autodisciplina en la consecución de sus objetivos vitales. Podemos alcanzar nuestros objetivos si estamos dispuestos a luchar e inculcar la autodisciplina en nuestra vida diaria. Sigue estos pasos para llevar una vida más disciplinada. Establece un objetivo. Decide cambiar. Deja de escuchar tus sentimientos. Actúa diariamente en tu camino hacia el éxito. Después de esto, revisa constantemente tu proceso de aprendizaje para mantenerte al día de la información necesaria para alcanzar el éxito. Haz esto para crear una memoria sólida que recuerde toda la información aprendida. Repasar no tiene por qué llevar mucho tiempo. Requiere pensar en la información y asegurarse de que los detalles son nítidos y claros. Un plazo concreto para repasar hace que recuerdes mejor la información. Para obtener mejores resultados, recuerda la información 1 hora, 1 día, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes y 3 meses después. Repasar mantiene la información despierta en tu mente y te permite ser capaz de conectar la nueva información con los conocimientos existentes. Utilizar la información aprendida cuenta como repaso. Esfuérzate por repasar lo que has aprendido y no volverás a equivocarte de nombre. ¿Sabías que un estudiante promedio recuerda alrededor de la mitad de la información un día después de una clase? A los 28 días recuerda menos de la quinta parte. Por mucho que nos gustara que el cambio se produjera de la noche a la mañana, se necesita una práctica constante. En primer lugar, debes elegir mejorar. Tienes 2 opciones. Una es dejar las cosas como están con la esperanza de que algo cambie por arte de magia. Y la segunda es empezar a hacer las cosas de otra manera. Siendo realistas, hacer las cosas de la misma manera produce los mismos resultados. Después de leer este resumen, tienes todas las herramientas necesarias para empezar a practicar. Toma fuerzas y comienza tu viaje hacia la superación personal. Muchos dicen que Kevin Horsley tiene memoria fotográfica. Sin embargo, él no cree en ese concepto. Conoce los secretos de la memoria y los utiliza sistemáticamente. Reserva algo de tiempo para dedicar tu energía a los métodos de los que hemos hablado. Con el tiempo dominarás mejor estas estrategias hasta que se conviertan en algo natural. No dudes en adaptarlas a tus necesidades, forma de pensar o personalidad. No obstante, asegúrate de no sobrecargarte con expectativas poco realistas. La perfección no existe. Ten paciencia y los resultados llegarán solos. Y lo más importante, incorpora la creatividad y diviértete.